Todos los años, el 31 de octubre, millones de personas celebran Halloween, una noche de disfraces divertidos, linternas luminosas y truco o trato. Pero bajo las máscaras y los caramelos festivos se esconde un origen mucho más oscuro de lo que muchos creen. Las raíces de Halloween están impregnadas de antiguos rituales, creencias sobrenaturales y espeluznantes tradiciones que antaño aterrorizaban a comunidades enteras. ¿Por qué asociamos esta noche con fantasmas, brujas y muertos? Descubramos juntos la macabra historia de Halloween y los siniestros símbolos que han sobrevivido a través de los tiempos. Mucho antes de que se convirtiera en una celebración mundial, Halloween comenzó como un festival celta llamado Samhain, una noche en la que la línea entre los vivos y los muertos se difuminaba. Esta antigua tradición no era solo una inofensiva fiesta otoñal, era una noche llena de miedo y superstición. Los celtas creían que esa noche los espíritus de los muertos vagaban por la tierra y debían protegerse de los fantasmas vengativos encendiendo hogueras, disfrazándose y haciendo ofrendas a estas almas errantes. ¿Cómo se transformó esta espeluznante celebración en el Halloween que conocemos hoy? ¿Y qué significan realmente esas calabazas, disfraces e historias encantadas? En las ondulantes colinas de la Europa de la Edad de Hierro, los celtas daban la bienvenida a Samhain, pronunciado Samhain, cada año en la noche del 31 de octubre. Esta fiesta marcaba el final de la cosecha y el comienzo del duro invierno, una época asociada a la muerte. Los celtas creían que esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos estaba en su punto más débil, lo que permitía a los espíritus cruzarla. Los celtas no solo temían a los espíritus de los difuntos, sino que también los veneraban. Se creía que los miembros de la familia que habían fallecido regresaban a casa durante Samhain y se les daba la bienvenida con comida y bebida, colocadas en las mesas o en los umbrales de las puertas. Si estos espíritus ancestrales se sentían desatendidos, podían convertirse en entidades vengativas, trayendo la desgracia a sus familias. Pero no todos los espíritus eran benignos. Las fuerzas malévolas de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza y las criaturas de otros mundos también podían vagar libremente durante esta época, creando una sensación de temor en todas las comunidades celtas. Para protegerse, la gente encendía grandes hogueras y vestía trajes hechos con pieles de animales para disfrazarse de estos espíritus, con la esperanza de confundirlos o ahuyentarlos. Muchas de las tradiciones de Halloween que seguimos hoy en día se remontan a estos antiguos rituales celtas. Las hogueras, los disfraces e incluso el truco o trato tienen sus raíces en creencias y prácticas centenarias. Los celtas creían que las hogueras no solo mantenían alejados a los espíritus dañinos, sino que también daban a sus sacerdotes, conocidos como druidas, la capacidad de predecir el futuro. Estas hogueras se convirtieron en acontecimientos sagrados en los que los celtas ofrecían sacrificios de cosechas y animales a sus dioses a cambio de protección durante el largo invierno. Al final de la noche, la gente llevaba las brasas de estas hogueras sagradas a sus casas para encenderlas de nuevo, simbolizando el calor y la protección durante los oscuros y fríos meses que se avecinaban. El uso de disfraces, una parte fundamental del Halloween moderno, tiene su origen en la antigua práctica de disfrazarse. Durante el Samhain, los celtas creían que los espíritus podían poseer o dañar a los vivos, por lo que se vestían con pieles y cabezas de animales para parecer menos humanos y evitar ser reconocidos o poseídos por estos fantasmas errantes. Con el tiempo, estos disfraces evolucionaron, volviéndose más elaborados y simbólicos de las fuerzas sobrenaturales en juego. Con el paso de los siglos, la celebración celta del Samhain empezó a mezclarse con las tradiciones romanas y cristianas. Cuando los romanos conquistaron las tierras celtas alrededor del año 43 después de Cristo, trajeron sus propios festivales, incluyendo Feralia, un día en honor a los muertos, y Pomona, una celebración de la diosa de la fruta y los árboles. Estas se combinaron con Samhain
infundiendo nuevas costumbres y elementos a lo que se convertiría en Halloween. La fiesta romana de Pomona dio origen a la tradición de Halloween de atrapar manzanas con la boca. Pomona, la diosa de la fruta, en particular de las manzanas, era honrada durante esta celebración otoñal, y la conexión simbólica de la manzana con la fertilidad y la abundancia acabó por introducirse en la tradición de Halloween. En el siglo VII, la Iglesia trató de cristianizar el Samhain, declarando el 1 de noviembre Día de Todos los Santos, un día para honrar a los santos y mártires. La noche anterior se denominó Víspera de Todos los Santos, más tarde Halloween. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia, muchas de las antiguas costumbres celtas sobrevivieron y se fusionaron con las celebraciones de Halloween que comenzaron a extenderse por Europa. Hoy en día, uno de los símbolos más emblemáticos de Halloween es la brillante calabaza, pero las primeras calabazas no eran calabazas. En las antiguas tierras celtas, la gente tallaba rostros amenazadores en nabos y colocaba velas en su interior para ahuyentar a los malos espíritus. La espeluznante tradición de tallar linternas proviene de la leyenda irlandesa de Stingy Jack, un embaucador que consiguió engañar al diablo en múltiples ocasiones. Como castigo, cuando Jack murió, se le negó la entrada al cielo y al infierno, condenado a vagar por la tierra para siempre con solo un carbón encendido, colocado dentro de un nabo tallado para iluminar su camino. Los inmigrantes irlandeses llevaron esta historia a América, donde descubrieron que las calabazas, abundantes y más fáciles de tallar, eran el sustituto perfecto del tradicional nabo. La tradición actual de truco o trato se remonta a costumbres antiguas y medievales. Los celtas dejaban comida y bebida fuera de sus casas como ofrenda para apaciguar a los espíritus errantes. Más tarde, durante el periodo medieval, la práctica evolucionó hacia el souling. Los pobres visitaban las casas el Día de Todos los Santos, ofreciendo oraciones por los difuntos a cambio de comida o dinero. En el Reino Unido, esta tradición evolucionó hasta convertirse en mumming o googising, que consistía en disfrazarse e ir de puerta en puerta interpretando canciones o recitando versos a cambio de comida o bebida. La expresión trick or treat, truco o trato, es una versión moderna de esta tradición, que refleja la amenaza juguetona de hacer travesuras si no se dan golosinas. A medida que Halloween se extendió por Europa y más tarde por América, se asoció con brujas, fantasmas y otros seres sobrenaturales. Los juicios de brujas de la Edad Media consolidaron aún más la conexión entre Halloween y las brujas, mientras que la literatura y el folclore popularizaron la imagen de brujas montadas en escobas en esta espeluznante noche. La figura de la bruja se convirtió en un elemento básico de la cultura de Halloween, y su sombrero negro y su escoba simbolizaban la magia y el peligro. Sin embargo, este miedo a las brujas se remonta a las antiguas creencias celtas sobre los druidas, sacerdotes y místicos que, según se decía, controlaban poderes sobrenaturales en la noche de Samhain. Hoy en día Halloween se celebra en todo el mundo con disfraces, fiestas, casas encantadas y, por supuesto, trick or treat. Pero bajo el ambiente festivo subyace una profunda conexión con los antiguos rituales de Samhain, una época en la que la gente buscaba protegerse de lo sobrenatural y lo desconocido. A pesar de su moderna comercialización, los macabros orígenes de Halloween nos recuerdan su papel antaño sagrado. Una noche en la que los muertos regresaban, en la que los vivos se disfrazaban para sobrevivir y en la que las hogueras ardían brillantes para iluminar el camino en la noche más oscura del año. Halloween puede parecer una noche de diversión inofensiva, pero su historia es cualquier cosa menos alegre. Desde los antiguos rituales de Samhain hasta las oscuras leyendas de Jack el Tacaño, Halloween lleva consigo un legado de miedo, superstición y supervivencia. Cuando tallamos calabazas y nos disfrazamos, mantenemos vivo el espíritu de una tradición centenaria, honrando a los muertos y celebrando a los vivos. Así que la próxima vez que enciendas una calabaza o salgas a pedir caramelos, recuerda que estás participando en un antiguo festival que antaño difuminaba la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
¿Qué opinas de los macabros orígenes de Halloween? ¿Te intrigan las antiguas historias que se esconden tras estas celebraciones? Comparte tus pensamientos y exploremos cómo esta noche de diversión y sustos nos conecta con el mundo sobrenatural del pasado. Gracias por mirar este video.